Recordemos que una proposición es un enunciado que afirma o niega algo. Pues bien, la lógica proposicional analiza proposiciones, es decir, enunciados que toma como un todo y utiliza una serie de reglas que permiten demostrar la validez formal de los razonamientos. Recordad que validez no es lo mismo que veracidad. La validez se preocupa de la corrección. Igual que las matemáticas utiliza distintos elementos para el cálculo, números, signos, símbolos, etc., la lógica proposicional utiliza también distintos elementos que tenemos que conocer y comprender, como son las variables enunciativas, los conectores y los símbolos auxiliares. Veamos detenidamente cada uno de estos tres elementos. Las variables enunciativas son letras del abecedario escritas en minúscula, pero comenzando por la P. Estas letras sirven para identificar los enunciados. Es decir, si tenemos 5 proposiciones diferentes, la primera se simboliza con la letra P, la segunda con la Q, la tercera con la R, la cuarta con la S y la quinta con la T. Por tanto, a cada enunciado o proposición diferente le corresponderá una variable enunciativa también diferente. Por ejemplo, si tenemos estos tres enunciados, Juan es alto, Juan juega al baloncesto, Juan estudia bachillerato, al primero de ellos lo identificamos con la letra P, al segundo con la letra Q, al tercero con la letra R. ¿Recordáis las dos premisas del ejemplo de Sócrates? La primera premisa era todos los hombres son mortales, que simbolizamos con la letra P. La segunda premisa era Sócrates es un hombre, que simbolizamos con la letra Q. Los conectores son el segundo elemento que debemos conocer. Los conectores se utilizan para modificar o enlazar proposiciones. Son el negador, el conjuntor, el disyuntor, el condicional y el bicondicional. Veamos cada uno de ellos. El negador, fijaos en el signo, se coloca delante de la variable y su función es negar. Se lee no, no es el caso, no es posible. Aquí sería no P, o no es el caso que P, o no es posible que P. No debemos confundir el negador con la negación. El negador es el signo, la negación es la función que realiza ese signo. Otro de los conectores es el conjuntor. Sirve para unir proposiciones y se lee y. Por ejemplo, P y Q. Igual que con el negador, el conjuntor es el signo, la conjunción es la función que realiza. El siguiente conector es el disyuntor. Se lee o bien, por ejemplo, P o Q, o bien P o bien Q. El disyuntor es el signo, la disyunción es la función que realiza. Otro conector es el condicional. Se lee si, entonces, por ejemplo, si P, entonces Q. A la función que realiza el condicional le llamamos implicación. Otro conector sería el bicondicional. Se lee si y solo si, entonces, o únicamente si, entonces, por ejemplo, si y solo si P, entonces Q. O únicamente si P, entonces Q. A la función que realiza el bicondicional le llamamos equivalencia o doble implicación. No olvidéis que una cosa es el signo y otra cosa es la función que realiza. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos una afirmación que llamamos P, al colocar el negador delante tenemos una negación, es decir, no P. Por ejemplo, si tenemos la afirmación Juan ha venido, que sería P,
La negación, es decir, no P, sería Juan no ha venido. Incluso nos podemos encontrar con un doble negador, cuya función precisamente es afirmar, ya que si, por ejemplo, digo no es cierto que Juan no ha venido, no P, es lo mismo que decir que Juan ha venido, P. El signo del negador, colocado delante de una conjunción, realiza la función de negación de esa conjunción. Por ejemplo, si tenemos la conjunción P y Q, como sería Juan come pan y Antonio come dulces, la negación de esa conjunción sería no P y Q, sería no es cierto que Juan come pan y Antonio come dulces. El signo negador, colocado delante de una implicación, realiza la función de negación de esa implicación. Por ejemplo, si la implicación es si vienes esta tarde iremos al cine, la negación de esa implicación sería no es cierto que si vienes esta tarde iremos al cine. Igual ocurre con el resto de los conectores. Es importante, por tanto, que distingáis una proposición representada por una sola variable, que hemos llamado P, Q, R, etc., a la que llamamos enunciados atómicos, de las operaciones que se realizan a partir de la incorporación de los conectores a esas variables. Esto es muy importante. También es importante que diferenciemos entre la implicación y la doble implicación, entre la presencia del condicional y del bicondicional. La principal diferencia es que cuando se usa el condicional, la condición y el condicionado no son reversibles. Sin embargo, cuando se usa el bicondicional, sí son reversibles. Lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos la siguiente implicación. Si llueve, entonces las calles se mojan. Si P, entonces Q. La condición, si llueve, que es P, y el condicionado, las calles se mojan, que es Q, no se pueden intercambiar. Es decir, si digo si llueve, entonces las calles se mojan, no quiero decir que si las calles se mojan, entonces llueve. En la implicación, el condicional, la condición es suficiente, pero no tiene por qué ser necesaria. Sin embargo, en el bicondicional, el caso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Hemos dicho que en el bicondicional sí son reversibles. Si tenemos esta doble implicación, únicamente si un polígono tiene tres lados, entonces es un triángulo, sería P, doble implicación, o sea, bicondicional Q. En este caso, la condición, que sería un polígono tiene tres lados, P y el condicionado es un triángulo Q, sí se pueden intercambiar. Y por tanto, puedo decir únicamente si es un triángulo, entonces un polígono tiene tres lados. Existe esta equivalencia. Únicamente si un polígono tiene tres lados, entonces es un triángulo, es lo mismo que decir únicamente si es un triángulo, entonces un polígono tiene tres lados. En la doble implicación, en el bicondicional, la condición es necesaria y suficiente. Recordemos que en la implicación era solamente suficiente. Aquí suficiente y necesaria. Hemos visto dos de los elementos fundamentales para analizar el razonamiento desde la lógica, las variables enunciativas y los conectores. Ahora nos queda ver el tercer elemento, que está formado por los símbolos auxiliares, que son paréntesis, corchetes y llaves, que sirven para agrupar y establecer el orden de las operaciones que realizamos con las proposiciones.
Se utilizan de la misma manera que en las matemáticas. Tenemos que atender primero a lo que hay entre paréntesis, luego a lo que hay entre corchetes y finalmente, lo último, a lo que aparece entre llaves. En caso de que aparezcan los conectores dentro de un mismo símbolo auxiliar o sin símbolos auxiliares, hay una regla de dominancia o de alcance de estos conectores. El orden de mayor a menor dominancia o alcance es este que veis aquí. El condicional es dominante siempre. El condicional domina sobre la conjunción y la disyunción, sobre el conjuntor y el disyuntor. La conjunción y la disyunción tienen la misma fuerza. Y el negador, como símbolo, es el que en principio menos fuerza parece tener. Pero en una fórmula compleja es el conector más dominante, es decir, el que tiene más posibilidades de ser el operador principal de toda la fórmula. Vamos a explicarlo esto último con un ejemplo. La proposición Juan come pan, que es P, y la proposición Juan bebe agua, que es Q. Si la frase fuese, si Juan come pan o bebe agua y no bebe agua, entonces come pan. La podríamos formular de esta manera. Si Juan come pan o bebe agua y no bebe agua, entonces come pan. Si aplicáramos el negador a toda esta frase, al principio, todo cambia. Y entonces sería, no es cierto que si Juan come pan o bebe agua y no bebe agua, entonces come pan. No obstante, no os preocupéis, que todo esto lo iremos viendo con ejemplos y ejercicios y poco a poco vais a ir comprendiéndolo en su profundidad. Hay dos reglas importantes que debemos tener presente a la hora de aplicar los conectores. El negador siempre se coloca delante de una variable, un paréntesis, un corchete, etc. El resto de los conectores siempre se colocan entre variables o entre operaciones. Para comprobar la validez de un razonamiento hemos de formalizar dicho razonamiento. ¿Pero qué es formalizar? Pues bien, formalizar no es otra cosa que traducir lo que se está expresando en el lenguaje natural, en nuestro caso en castellano, al lenguaje formal de la lógica a partir de los elementos que hemos estudiado, es decir, de las variables, los conectores y los símbolos auxiliares. Para formalizar es importante seguir el siguiente procedimiento. Primero localizamos cuántas proposiciones tenemos delante. En segundo lugar, asignamos una variable, es decir, una letra a partir de la P, recordad, minúscula, a cada proposición. En tercer lugar, vamos enlazando las proposiciones con los conectores y colocando, si es necesario, los paréntesis, los corchetes o las llaves que correspondan. Vamos a ver 4 ejemplos de formalización. El primer ejemplo nos propone formalizar. A Antonio le gusta leer y a Sofía le gusta dibujar. Pues bien, sigamos el proceso que hemos visto anteriormente. El primer paso, localizamos las proposiciones que son: a Antonio le gusta leer, a Sofía le gusta dibujar. Fijaos que el nexo, el conector, lo he dejado sin subrayar. El segundo paso es que le vamos a asignar una letra a partir de la P a cada una de las dos proposiciones. A Antonio le gusta leer sería P, a Sofía le gusta dibujar sería Q. El tercer lugar sería conectar estas proposiciones. Dado que aparece el nexo, la conjunción y, se formaliza
con el conjuntor. Se lee P y Q. El segundo ejemplo. Vamos a formalizar. A Antonio le gusta leer y a Sofía no le gusta dibujar. Localizamos las proposiciones. A Antonio le gusta leer sería la primera. A Sofía no le gusta dibujar. Y vemos que he salvado de la negrita el no, la negación, el negador. Ahora le asignamos las letras. A Antonio le gusta leer, que sería una afirmación, sería P. La negación, a Sofía no le gusta dibujar, sería no Q. Se conectan a través del conjuntor y se formaliza P y no Q. El tercer ejemplo sería a Antonio le gusta leer o dibujar. Localizamos también las proposiciones. A Antonio le gusta leer sería la primera proposición. La segunda sería a Antonio le gusta dibujar. Es el mismo sujeto. Antonio le gusta leer, Antonio le gusta dibujar. Asignamos las letras. A Antonio le gusta leer sería P. A Antonio le gusta dibujar sería Q. Se conectan las proposiciones para que mantengamos el sentido. Y aquí observamos sería P o Q. El cuarto ejemplo, si llueve esta tarde, nos quedaremos en casa. Esta tarde llueve, sería la primera, o si llueve esta tarde es lo mismo. La segunda, nos quedaremos en casa. Le asignamos la letra y aquí vemos que hay una implicación. Por tanto, se unen con el condicional. Si P, entonces Q. Bien, pues espero que con estos ejemplos más o menos os hayáis aclarado. Ahora os toca a vosotros. Os propondremos unos ejercicios de formalización en Classroom y ya los corregiremos. Ánimo y adelante. Un saludo.